Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo simplemente quería saludarlos en este último encuentro del seminario sobre el pensamiento de defensa de Perón. Para nosotros, para la escuela, ha sido realmente una experiencia que ha sobrepasado todas nuestras expectativas. Realmente cuando Gustavo me vino a proponer la idea del seminario, ambos pensábamos que había un clima favorable a este tipo de eventos, pero realmente luego la experiencia que hemos tenido ha sobrepasado todas nuestras expectativas en términos de público, en términos de resonancia del seminario. A nivel del ministerio, tuvimos en el ministerio una excelente recepción de esta serie de charlas. Así que para la escuela realmente ha sido un evento que ha sido fructífero desde todo punto de vista. Simplemente quería decir dos o tres cuestiones. Primero, agradecerles a todos ustedes la presencia, la asistencia, el compromiso con el seminario. Invitarlos a que vuelvan a visitar la escuela. Yo creo que se los dije en la primera reunión que tuvieron. La escuela tiene una página de internet donde publicamos, difundimos todos los eventos que, como ustedes podrán apreciar, son muchos y muy variados. Por lo tanto, hay una política de puertas abiertas y de acercar la defensa nacional a la comunidad, así que los invito entusiastamente a que ustedes participen en la mayor medida posible de todas las actividades que tenemos aquí. Lo segundo, agradecer a los expositores, a Walter en particular el día de hoy, a Gustavo Heredia, a Matías Tapia, a todos los organizadores del evento. Ha sido impecable la organización desde el principio a fin. Hoy es un día muy particular, se cumplen 4 años de la partida de Néstor Kirchner, así que yo creo que el motivo de este seminario, en alguna medida, tiene que ver con un clima de esta época, que también es un clima de la época de Perón, digamos, ¿no? Es decir, hablar de defensa del pensamiento de Perón parece una obviedad, digamos, ¿no? Es decir, para Perón la defensa era muy importante, era clave en su concepción estratégica de la nación y del desarrollo nacional, digamos, ¿no? Eso se fue perdiendo a lo largo de la historia. Y creo que en los últimos años ha habido un renacimiento de la idea de vincular el desarrollo nacional e incorporar a la defensa al pensamiento nacional sobre esa cuestión. Por lo tanto, creo que estos últimos años han sido en ese sentido una época muy fructífera en términos de volver a pensar la relación de la defensa con el proyecto de desarrollo de la nación. Y claramente, tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández de Kirchner han tenido mucho que ver en esto. Es evidente y es claro que la defensa no ha ocupado un lugar central en la agenda política de estos dos mandatarios, digamos, ¿no? Es decir, los discursos sobre la defensa no abundan ni en el caso de Néstor ni en el caso de Cristina. Pero es evidente también que el modelo político y de desarrollo de la nación que ambos presidentes han llevado adelante invariablemente ha impactado favorablemente en la defensa. La idea de reconstruir capacidades estatales es una estrategia de construcción del Estado que invariablemente impacta en la defensa nacional, como lo vemos en los últimos tiempos con el desarrollo, por ejemplo, de tecnologías que tienen uso dual. Todos hemos visto lo que ha sucedido los últimos días. Por lo tanto, yo creo que, digamos, en este caso, el día de hoy es un día especial precisamente desde este punto de vista, digamos, ¿no? Uno tiende a pensar que la defensa se trata solamente de comprar armamento, digamos, ¿no? Es muy común escuchar en muchos sectores, tanto civiles como militares, que la defensa se vincula estrictamente a la adquisición de armamento. Y uno está defendido o tiene una defensa efectiva cuando tiene mucho armamento, digamos, ¿no? Nuestra historia es un claro ejemplo de que esto no ha servido de mucho, digamos, ¿no? Es decir, en un momento histórico hemos tenido una cantidad impresionante de armamento y hemos perdido una guerra, digamos, ¿no?
Entonces, digo, lo importante, en cambio, es lo que yo llamo la política de defensa. Y la política de defensa es todo aquello que permite que la defensa sea legítima frente a la sociedad. Es decir, y eso sucede básicamente cuando la sociedad comienza a vincular a la defensa con su bienestar y con su futuro, digamos, ¿no? Y creo que lo que ha sucedido en los últimos años es que hemos vuelto a vincular la defensa con nuestro futuro, digamos, ¿no? Recursos naturales, industria de la defensa, todo eso tiene que ver con lo que considero es esencial para potenciar la política de defensa. Esto que Perón tenía tan claro y que luego se desdibujó, me parece que, por suerte, se está reconstruyendo en la actualidad. Así que yo les quería nuevamente agradecer a todo el público, a Gustavo, a los organizadores, y bueno, desearles que este último encuentro sea lo más fructífero posible. Y les paso la palabra a Fernando. Muchas gracias, Jorge Batalino, director de la Escuela de Defensa. Y justamente nosotros veníamos pensando exactamente en lo que nos contaba recién el director, a partir de recordar lo que fue en el primer encuentro, algo que dijo el general Bravo, aquí presente, que nos viene acompañando en cada uno de los encuentros, en cuanto a, nos recordaba lo que decía Sun Tzu, de que si querías fortalecer tu ejército, fortalecer tu Estado. Y sin duda, este seminario que fue pensado para realizarse en el aniversario de los 40 años de la muerte de Perón, y que justamente hoy termina el aniversario de los 4 años de la muerte de Néstor Kirchner, sin duda en la figura de Néstor Kirchner podemos tener presente a alguien que nos hizo nuevamente, digamos que este tipo de seminarios puede ser posible por este clima de época, por volver a convencernos de la importancia de fortalecer al Estado como no solamente una forma para lograr una sociedad más justa, sino un país realmente soberano. Así que hacemos nuestras las palabras de Jorge, el director de la escuela. Y bueno, en esta ocasión el disertante que nos acompaña es el compañero amigo Walter Formento. Es sociólogo de la Universidad de Buenos Aires, investigador, profesor universitario de la Universidad de La Pampa, la Universidad de La Plata y la Universidad de Cuyo, autor de varias publicaciones, entre las cuales se cuentan los libros La crisis financiera global del 2011, El diagnóstico de situación del 2012, El desafío del siglo XXI, la reforma universitaria sudamericana. Actualmente está doctorando en la carrera de comunicación, en el doctorado de comunicación en la Universidad de La Plata. Su trabajo de doctorado se titula El partido mediático, y también es director del Centro de Investigaciones en Política y Economía, CIEPE, de aquí de la Ciudad de Buenos Aires. Así que, sin más presentaciones, lo dejamos con Walter. Bueno, compañeros, tremendo gusto estar presente aquí en la Escuela de Defensa y en esta actividad, conmovido incluso de ver a muchos compañeros que hemos compartido distintas actividades desde hace muchísimos años, y además agradecido de poder participar en una de las 4 jornadas que tiene que ver con esta actividad, que tiene que ver específicamente con el pensamiento estratégico en Juan Domingo Perón. Agradecido al director porque de alguna manera nos abre esta posibilidad de tratar estos temas y aportar, sabiendo que todos aportamos de alguna manera a estos debates. Entrando en tema, y ahora sí voy a la primera, sencillamente para entrar en el tema. En el pensamiento estratégico de Perón, persona que nace en 1895, en 1913 ya es una persona que está en relación a las cuestiones del pensamiento, de las cuestiones militares,
En 1930, 32, 34 es capitán, mayor, coronel. Y de ahí en adelante se empiezan a manifestar prácticamente, porque ya tiene destinos en relaciones auxiliares a quien eran responsables de Estado Mayor. Después tiene destinos en Chile, allá por 1935-36. Y uno se plantea qué va conformando, qué circunstancias van conformando esas preguntas, las respuestas, los desafíos. Es decir, y en este sentido el abordaje que yo le quería dar era que nosotros, en ese periodo que va hasta 1922-23, nosotros estamos viviendo en el mundo y en esa Argentina que está en el mundo la consolidación de Alemania en su perspectiva de potencia mundial. Algo que empieza a lograr a partir de la resolución de la guerra franco-prusiana de 1870. A partir del cual logra sintetizar como su propio territorio Alsacia y Lorena, y a partir de ahí lo que se llama los yacimientos, es decir, los recursos energéticos. Porque los otros que tenían que ver con el desarrollo de las industrias y de la gran industria de la química y la siderúrgica ya estaban en su plan. El gran flanco débil de Alemania, que inicia ese proceso de desarrollo en directa confrontación con Inglaterra y Francia, particularmente con Inglaterra, que era la potencia. Y su territorio, es decir, la territorialidad de su poder, uno a veces habla del Estado-Nación, es decir, la nación. Pero el modo en que Inglaterra configura su poder a partir de 1700, 1650, 1700, es decir, en el momento en que el capitalismo no es industrial, sino es mercantil y navega hacia lo industrial, es una territorialidad que tiene una arquitectura centrada en los puertos mercantiles, en las ciudades puertos mercantiles. Y a partir de ahí va constituyendo una relación específica entre la metrópoli central y lo que se llaman los países que son periferia y que de alguna manera colaboran a lo que al ser la potencia de ese momento histórico. Digo porque uno lee que también Francia se la pone a la par de Francia, pero Francia hace una contraparte, pero nunca juega el rol que tiene Inglaterra en el mundo. En el caso de 1870, nosotros tenemos dos actores, en realidad hay tres, porque Japón también empieza a caminar ese camino, pero yo me voy a centrar en esto. Nosotros a partir de 1860, 1870, tenemos la consolidación tanto de Estados Unidos como de Alemania, como dos potencias en una perspectiva de desarrollo, porque Estados Unidos logra resolver el triunfo del Estados Unidos industrial del norte, que vence y subordina al Estados Unidos del sur, que produce materias primas de modo subordinado al proceso y al proyecto industrial británico. Eso sucede entre 1860 y 1870. Claro, los procesos son distintos. El proceso de desarrollo que encara primariamente Estados Unidos en la consolidación como la nueva potencia es un desarrollo hacia adentro y particularmente hacia el sur, a partir del cual recorre California, Texas, que va anexando, que particularmente también coincide con las grandes reservas energéticas. Entonces, en este tiempo de 1870 a 1923,
que después pongo el otro título a partir del 29, lo que nosotros tenemos es un gran cambio de época, es un gran cambio civilizatorio. Y lo digo con esta palabra porque estas son las palabras que se usan hoy cuando se tratan estos temas y se hablan de cambios de época, de cambios civilizatorios. Y a mí a veces, en mi necesidad de desasnarme, me pregunto a qué le llamaría yo para atrás un cambio de época y un cambio civilizatorio para poder entender de qué estamos hablando hoy cuando enunciamos estas palabras que sirven para sorprender, pero a veces no para ser muy claros. Es decir, lo que cambian son las grandes reglas que rigen las relaciones internacionales, las relaciones entre los países, las relaciones entre los actores estratégicos y aquellos que son actores no estratégicos, pero en relación a estos. Es decir, cambian las reglas del juego, cambian las leyes que rigen el poder, a mi modo de abordar y de decir. Entre 1870 y 1890 nosotros tenemos un momento de transición donde empiezan a cambiar estas reglas, estas leyes, y lo que emerge ya es algo que es superador al Estado-Nación, al Estado-Nación industrial, ese que de alguna manera uno podría haber puesto en términos de fecha entre 1790 y 1850, 1855, que inicia la transición. Acá se empieza a consolidar lo que después se va a denominar el Estado continental industrial, pero lo que empieza a desarrollarse también es una nueva forma de empresa que domina y expresa lo que se llama la ecuación dominante en lo económico. Ya no es la gran industria, la fábrica de la gran industria. Ahora, lo que nosotros tenemos como empresa dominante en el centro de la potencia y como modelo que organiza ese Estado, es el grupo económico. El grupo económico diversificado, particularmente centrado en la gran industria, que ya se ha vuelto nacional y necesita expandirse, pero que además tiene una relación muy próxima con los bancos que empiezan a ser propios. Por lo tanto, este Estado-continente de carácter industrial empieza a tomar nuevas relaciones porque la relación con la periferia desde 1890 a 1930 cambia porque en realidad la relación para asegurar en el otro la provisión de las materias primas y que esto sea mercado digamos de lo que se produce en la metrópoli, la establece a través de la exportación de capital, es decir, lo que se llama la deuda, que no es la deuda de 1824, es la deuda que empieza a ser, digamos, un instrumento a partir de 1890, 1900. Es esa cuestión, te presto, y lo que te presto y que se convierte en deuda para vos en relación a mí, en realidad lo que asegura que lo que yo te presto es el modo y el medio para que vos me compres lo que yo estoy produciendo. Es decir, ya empiezo a inducir y a potenciar la relación de comercio exterior. No es algo que sucede naturalmente como en algún momento se expresa. Entonces, hay una relación que impacta entre la metrópolis y lo que se llaman las periferias. En ese marco del ascenso de Estados Unidos y Alemania y Japón, pero particularmente centrándome acá, el que no tiene espacio en su desarrollo, es decir, el que no tiene espacio territorial para expresar el desarrollo del Estado continental, es Alemania. Porque el espacio del Estado continental necesita la salida bioceánica. Alemania necesita pensarla en tanto Estado-nación,
pero el Estado-Nación, digamos, tiene que ser superador y ahí se plantea este desafío. Porque además, en términos de la capacidad industrial de Alemania, es ya superior a la de Inglaterra, a la cual empieza a disputarle ese lugar en el mundo. Por lo tanto, planteado el tema del Estado continental en términos de las características que empieza a tener, porque el tema de la Unión Europea o de la Comunidad Económica Europea, que es un término, un concepto que viene después, ya está planteado en 1870, 1890 en Alemania. En Europa se empieza a plantear, particularmente en Francia y en Alemania. Por lo tanto, todo el debate que atraviesa Perón y atraviesa a quienes fueron los superiores de Perón, es la discusión acerca de las uniones aduaneras, que es el modo en que se le llamaba a la necesidad de pasar del Estado-Nación, de la nación al continente. Es decir, el nuevo jugador no podía ser pensado en términos de un territorio como es una nación, sino debía ser pensado en términos de un continente. Es decir, con una necesaria salida bioceánica. El concepto de uniones aduaneras empieza a estar instalado en el propio debate de carácter estratégico entre Alemania y Francia en relación a Inglaterra. Se instala ese debate. Y en relación a eso, se empieza a instalar también un nuevo tipo de modelo industrial. Porque en términos del modelo industrial, ahora tenemos la industria de masa que produce en términos masivos e incluye de modo masivo el consumo de las mayorías populares, que a su vez son trabajadores. Digo, ahí empieza a debatirse porque no es casual que ahí tenemos el desarrollo del taylorismo y el fordismo. Es decir, taylorismo y fordismo, porque Ford es el que implementa prácticamente lo que está pensado en teoría por Taylor. Digo, ahí tenemos un planteo que a veces nosotros lo pasamos a la etapa 1935-1980, pero que ya viene anticipado y desarrollándose en estos momentos. Es decir, la propia situación de redefinición de la geopolítica del poder, es decir, de la estrategia del poder, de los nuevos actores del poder, produce un desarrollo industrial de nuevo tipo, que ya no es la fábrica inglesa, es el grupo económico alemán o es el grupo económico norteamericano. Y el paradigma de la época no es el grupo económico norteamericano, es decir, Ford. Porque cuando uno lee la bibliografía de la época, el modelo es el Deutsche Bank, con sus empresas asociadas, la ThyssenKrupp, que en ese momento eran competidoras, la Bayer, la Hoesch, la BAF, las que vamos a tener después entre el 34 y el 44, ¿no? En ese problema que es el abordaje del nazismo, porque cuando uno lo toma de manera rápida y superficial no termina de ver toda la complejidad que hay entre 1929 y 34 en adelante. Digo, ese es es decir, la relación era el Deutsche Bank como grupo económico en relación a los grandes confrontantes que venían a la imagen de Gran Bretaña. El confrontante era Gran Bretaña, no era Estados Unidos, porque el desarrollo de Estados Unidos era un desarrollo hacia adentro todavía. Digo, en el modo que... Entonces, esta situación es la que explica, esta situación que es de guerra económica mucho antes que sea de guerra militar. E incluso el primer momento de la guerra militar es 1905. Es decir, en esa guerra que empieza a ser la guerra ruso-japonesa,
Ese es el antecedente de lo que va a suceder entre el 14 y el 18. Pero esto que toma forma de guerra militar es mucho antes guerra económica y comercial. Porque yo me preguntaba, ¿cómo existe la posibilidad de observar el camino hacia el momento de las grandes conflagraciones militares? Y toda gran conflagración militar tuvo momentos anteriores, de muchos años anteriores, es decir, desde 1890 por lo menos, de guerra económica. Que es el momento en que el primer momento en que se expresa lo otro que nosotros lo tenemos como único observable, que es el momento militar de la guerra. Digo para asociarlo a hoy, no para tenerlo solamente en el ayer. Entonces, digo, toda esa situación es la que va marcando el marco que da encuadre, digamos, al desarrollo en Perón de no solamente las capacidades que desarrolla y las aptitudes para esas capacidades, sino los propios desafíos de la historia, de la época histórica. ¿Por qué esta era? Porque uno dice, de Ugarte leyó la necesidad de pensarnos nuevamente en términos hispanoamericanos. ¿Quién no debatía a partir de 1890 nuevamente el gran pensamiento bolivariano sanmartiniano de la necesidad de la patria grande hispanoamericana? Es decir, Ugarte lo escribe y Perón lo lee en Ugarte, porque después lo citan en términos que el reconocimiento que va a ser el embajador, pero en la época eso es lo que se debatía como situación general, porque la época estaba pariendo una nueva situación que aún no estaba definida y debía ser definida, y se iba a pelear para ver qué posibilidades de definición tenía, porque las tendencias de la definición estaban abiertas, no había un solo camino y un solo destino posible. Como la cuestión de la industrialización, uno dice, ¿de dónde saca Perón esta cuestión de la industrialización? En Mosconi lo tenía, en Sabio lo tenía, incluso en sus coroneles que fueron sus primeros destinos y jefes. En un caso tenía ese de pensamiento más acercado a la industrialización y a la economía y a la planificación estratégica, y en el otro tenía el pensamiento más en términos de la Unión Sudamericana, del Estado continental. Pero cuando uno, digo, y acá hay algunos que traen la influencia de Gold o Ratzel o Haushofer, porque hay muchos que nombran a Ratzel porque está prohibido después de 1944 nombrarlo a Haushofer, que es el que realmente impactaba en el momento de la época, ¿no? Porque después por sus relaciones con Hess y con Hitler, pero en términos de la intelectualidad del pensamiento estratégico, estas cuestiones no pueden ser pruritos, porque si no uno nunca aborda. Es decir, en el pensamiento de Haushofer, observando el desarrollo del otro digamos, el otro pensamiento estratégico, el que tiene base de apoyo en la estrategia marítima, porque digamos, el concepto central de Haushofer, de la estrategia con base central en el territorio, eso que Mackinder tenía pensado desde Rusia para allá, y en realidad Haushofer dice Rusia empieza en Alemania, es como decir, Ucrania viene después de Alemania para allá, no para traerlo hoy. Entonces, esos son dos grandes impactos, porque con De Gaulle viene esa discusión, pero viene la discusión en términos de la industria, pero los alemanes, los estrategas alemanes, los pensamientos en términos del poder en Alemania, no piensan la economía sin la industria. Es decir, la industrialización. Y la industrialización no la piensan sin industrialización estratégica. Por
porque la piensan como potencia, es decir, como actor dentro del poder mundial, como de la magnitud que tengas en un plan estratégico a la magnitud que querés tener. Digo, eso está. Porque cuando Perón arranca y lleva la industria aeronáutica a un nuevo desafío con el Pulqui, ¿de dónde lo trae? O en la industria nuclear. Digo porque uno a veces, a mí me parece, le pido disculpas a los compañeros que no es taxativo en absoluto, que cuando uno solamente se concentra en la descripción y en el análisis en el término de industrias livianas e industrias pesadas, no ponemos arriba de la mesa las industrias estratégicas que no son ni livianas ni pesadas, porque las pesadas son auxiliares de las industrias estratégicas. Y sin industrias estratégicas no hay proyecto estratégico, ni pensamiento estratégico, ni posibilidad estratégica de ser un jugador en las relaciones internacionales de poder. En ese sentido, uno podría decir que el Pulqui, porque a mí me gusta decirlo así, es casi la gran bandera, en términos de lo que pone como desafío en los saltos de tecnología, es decir, una nueva frontera de tecnología que no tiene que ver con nuestra situación de periferia, sino con nuestra decisión de dejar de ser periferia. Y ahí hay una lectura que creo que de la primera etapa, que va de 1870 a 1923, Perón madura y de alguna manera madura y profundiza, y hay un debate que madura y profundiza estos temas, que tiene que ver con que la crisis del 29, como la de 1870, la crisis financiera de 1929, es la primera gran manifestación tangible que la guerra económico-financiera se ha abierto en un nivel de profundidad que no hay regreso, porque está abierta hasta que se solucione. No hay modo de regresar. Se ha abierto una diferencia en el núcleo del poder económico-financiero de su tiempo y por lo tanto de la forma de las empresas estratégicas de su tiempo, que no tiene vuelta atrás, a no ser que se resuelva por la positiva y hacia adelante, es decir, se resuelva, haya un vencedor. Con 1929, 1934, ahí tenemos el dato, porque ya impacta en Perón en un momento donde hay una capacidad y hay una madurez para empezar a gozar. Digo, porque si nos circunscribimos solamente en el golpe del 29 a Irigoyen, yo creo que estamos queriendo llevar el diálogo para otro lado, porque en realidad Perón reconoce en Irigoyen es el líder de los proyectos nacionales y populares, e incluso dice que los errores de las matanzas acá de se llama Bacena y de la Patagonia marcan el límite de Irigoyen en términos de poder entender y poder incluir y poder conducir, por lo tanto, lo nuevo en términos de actores sociales que hay que conducir. Es decir, hay un reconocimiento independientemente, porque hay una explicación acerca de lo del 29 y 30, en términos que eso ya estaba en una situación que caía. Es decir, tenía una situación porque la crisis del 29, que termina resolviéndola con el triunfo en el golpe de Estado del 29 al 33, con el triunfo de Justo, es decir, triunfa Gran Bretaña con la oligarquía liberal asociada, interna, no la oligarquía nacionalista, que fue parte del golpe en el 29, pero no es la que termina imponiéndose entre el 33 y el 34. La que se termina imponiendo y capitalizando las condiciones del golpe es la línea imperial británica, con la oligarquía liberal y por lo tanto con los cuadros
de las Fuerzas Armadas de ese tiempo que tenían que ver con el ala liberal, lo que después llamarán los colorados. Los azules formaron parte, pero no son los triunfadores de... Y Perón rescata, respecto de esa época, dice que si uno tuviera que rescatar lo más importante de lo que abrió ese momento es la recuperación del pensamiento sanmartiniano, la necesidad del pensamiento sanmartiniano y pensar en términos sanmartinianos. Y digo esto porque para mí eso es importantísimo al momento de decir, ¿y por qué Perón no pensó como De Gaulle o Haushofer o como Mackinder? Como tantos fueron formados y su pensamiento, o era el pensamiento de uno y otro, que llegaba a que en las industrias estratégicas los bienes de capital se le compraban a Alemania o se le compraban a Estados Unidos. Porque para pensar en el pulqui, uno tiene que escuchar a De Gaulle y a Haushofer y leerlo, con todo el debate de las industrias estratégicas de la época en Alemania y en Estados Unidos, dar un paso más, pensar como sanmartiniano y decir, ¿cómo hago para no comprárselo a los alemanes ni a los norteamericanos? Y las empiezo a producir yo acá. En términos de industria de defensa. Porque ahí toma el modelo sanmartiniano en términos de las industrias estratégicas del plumerillo de 1812. Digo, porque yo también me pensé, digamos, mucho tiempo, ¿cuál es la diferencia entre Perón y Farrell? Digamos, ¿en qué momento? Porque Perón piensa en un momento como hispanoamericano, como suramericano, como argentino. Y lo piensa así porque empieza a pensar en términos de la producción de las industrias estratégicas para la defensa, que en realidad son todas las industrias estratégicas. Toda industria estratégica es una industria estratégica para la defensa. Después están las específicas, que tienen que ver con el campo militar, que siempre son de doble función, ¿no? Como ahora se llaman duales. Yo creo que siempre fueron duales. Entonces, creo que la crisis del 29 al 34 abre, digamos, una nueva posibilidad donde él ya está en condiciones de pensar en profundidad, pero ya empezar a conducir en profundidad eso. Por eso el informe desde Chile. Ahora, lo que piensa de Chile, digo, cuando él, los diálogos con Alejandro Bunge, o los debates y las lecturas de Scalabrini y Ortiz, o las lecturas de los grupos Forja, pero en realidad a lo mejor en Alejandro Bunge, que sistematizaba de otro modo los datos, y ahí me voy acá. Alejandro Bunge, de alguna manera, o la bibliografía de la época, empieza a poner de manifiesto esto. Bueno, si Alemania estaba buscando el Estado continental, es decir, su unión aduanera, porque ese es el debate, porque además Bunge lo discutía en Alemania, que iba y venía, o la unión aduanera norteamericana, que en realidad la unión aduanera norteamericana es Estados Unidos, a lo sumo con Texas, California, que en tiempos de CELAC es muy importante entender que Estados Unidos, la parte de California, Texas, no es de México, es decir, es de la patria grande hispanoamericana, porque en este momento se empieza a poner de nuevo, y hay que recordarlo, ¿no? Claro que Estados Unidos cree que todo México le pertenece, y por eso tienen claro lo del NAFTA. Pero digo, fíjense, entonces, cuando repasa, Estados Unidos dice, ¿cuál es su superficie? 8 millones de kilómetros. La de la Unión Europea, 5 millones. La de la UNASUR, que lo pongo a propósito, porque si no, 5.493.000 sin Brasil. Con Brasil son 14 millones de kilómetros cuadrados. Eso es lo que están discutiendo entre 1923, porque estos son los censos del 23 y el 38. Entonces, y en población, Estados Unidos tiene en esa superficie 130 millones. La Unión Europea, 400 millones de habitantes.
la UNASUR sin Brasil 24, con Brasil 68. Entonces, cuando Perón empieza a pensar, pues yo ya no pienso solamente en términos de Perón, sino un estratega, cuando empieza a pensar y tiene números que refieren a cualidades, a capacidades. ¿Qué cuento? ¿Con qué cuento? De lo que cuento, me da la posibilidad de yo también plantearme el desafío histórico de desarrollar el Estado continental. ¿Cierto? Si uno lo toma numéricamente, incluso cuando repasa los 8 grandes indicadores que toma, uno diría, bueno, ¿cuáles son las dudas? Porque había una gran brecha entre Estados Unidos y Alemania respecto de la Argentina y Brasil. Siendo Argentina, en 1920, el 50% de la UNASUR, de esa Unión Aduanera del Sur, pero yo la traduzco en UNASUR para ser un poco provocativo. Y en 1938 seguía explicando el 45%. Si uno hace un cálculo de tipo matemático, lineal, uno dice, no están dadas las condiciones. Ahora, si el análisis es de carácter estratégico o geopolítico, la propia confrontación de la Primera Guerra Mundial, y que donde uno tiene analizado cosas, y lo que se abre a partir de 1936 con la Guerra Civil Española en adelante, claro, linealmente son más poderosos Estados Unidos y la Unión Europea, pero puestos en una situación de conflagración, de conflicto profundo con Inglaterra y entre ellos, porque había dos bandos, pero había más de un actor por bando, e incluso no había solamente confrontaciones entre un bando y otro, sino al interior de cada bando. Estados Unidos demoró todo lo que pudo para entrar en la Segunda Guerra Mundial para que Inglaterra se debilitara, es decir, todo lo posible. Linealmente visto desde lo económico, es imposible pensar que existe un escenario de posibilidad para la Argentina y la UNASUR. Pero en un escenario que uno hace un análisis estratégico, la propia conflicto ya en el momento de guerra económica y pasando a guerra militar hace que los jugadores principales tengan que concentrar su energía, la mayoría de su energía, en el momento militar. Por lo tanto, la correlación de fuerzas y posibilidades se abre como escenario de posibilidad para la Unión. Yo me imagino, intuyo, que cuando a vos se te ocurre el Tulki y después las industrias estratégicas de la energía nuclear, o estabas pensando, porque para colmo, Perón no ha dicho todo lo que ha pensado. Es decir, no ha terminado, está todo escrito. Entonces muchas veces uno intuye a partir de las decisiones y de los hechos concretos, que son los que más hablan. Entonces, en ese sentido, voy a la próxima y me apuro. Uno dice esto que decíamos antes. Y entonces digo, una preguntita nada más para agregar, ¿cómo cae ese porcentaje del 51 al 45? ¿Cierto? En 1923, donde aún el proceso de industrialización en Sudamérica es bajo, y en el 38, que se supone que ya la Argentina entra en un proceso de industrialización creciente como todos, pierde su peso en el interior de la UNASUR o de la Unión Aduanera del 51 al 45. ¿Cuál es el peso? Es el crecimiento proporcional de Brasil.
¿A qué se debe el crecimiento proporcional de Brasil? Al crecimiento que guarda relación con que ya está Vargas conduciendo en Brasil, que es el mismo programa, desde un gran empresario, que también tiene formación militar, así por lo tanto también tiene formación en planificación estratégica, en la mirada estratégica de los procesos. Ese desarrollo donde Brasil empieza a cortar terreno es la diferencia de tiempo que tiene que ver con haber arrancado en el 51, en el 31. Ya arranca con un programa que está direccionado en un Brasil que está retrasado respecto a la Argentina, pero ya empieza a cortar terreno, porque no crecen. Hay un pequeño crecimiento de Colombia y de Venezuela, pero el mayor crecimiento es de Brasil. Digo esto ¿para qué? Una cosa que dice Perón, dice, Vargas no debería haberse suicidado en el 55, en el 54 o 55, ¿no? Pero otra cosa que creo que no dice es, yo debería haber llegado en el 31 con Vargas. Y ahí voy a la parte cuando se hablen, digamos, esas ventanas de oportunidad histórica para los grandes saltos cualitativos donde actores que han sido periferia de los actores estratégicos pueden pensarse en la posibilidad de constituirse en actores estratégicos. Justamente en esos momentos que llamamos cambio de época, cambio civilizatorio, es decir, cuando los grandes jugadores, los grandes poderes dominantes, es decir, los grandes actores dominantes y estratégicos de la época entran en crisis, y entran en crisis porque entran en confrontación frontal entre ellos. Primero económico-financiero, es una guerra económico-financiera, que luego toma distintos modos de guerra militar, hasta que haya un vencedor. Por eso lo importante de leer el 2930 en otra clave, o 1870-90 en otra clave, porque abre el cambio de época. Porque cuando uno solo puede arribar a entender el cambio de época cuando la época ya está en su momento de definición militar, es tarde. Entonces, digo, esto es lo que nos permite entender entre Vargas en el 31, Perón en el 46, porque la posibilidad de un conductor de un proyecto estratégico en un momento estratégico donde está abierta la ventana estratégica de la oportunidad estratégica y del momento histórico, digo, palabra que se, concepto ese, para saltar de calidad. Porque de hecho, la empresa que se vuelve dominante de 1929-34 en adelante ya no es el grupo económico, es la multinacional, es la corporación multinacional, que ya no exporta capital dinero para importar órdenes de compra de su propio producto. Ya empieza a descentralizar las industrias que para ellos son estándar, es decir, no dan la ventaja competitiva. Y empieza a radicarse las industrias livianas, o lo que sucede a partir del 1957 adelante, donde empiezan a terciarizar las industrias de bienes intermedios, es decir, petroquímicas, químicas, que llamamos la época multinacional, e incluso con la conformación de algo que a mí me gustaría plantear, porque en ese momento ya está planteado en el debate a partir de 1960, que el Estado continental industrial en realidad empieza a plantearse como el Estado tricontinental industrial. Sí, con base en el Plan Marshall, en el dólar, por más que después se exprese 3 bancos centrales, 3 monedas, una sola conducción. Digo, porque hay un momento de desarrollo de esto, del concepto de Estado continente industrial, cuando en realidad se empieza a pensar
en un Estado, es decir, el núcleo estratégico norteamericano empieza a pensar, porque además ya tiene base de radicación, tanto en Europa como en Japón. No solamente lo que ha potenciado, pero también lo que ha instalado como suyo, a partir del Plan Marshall y los dólares del Plan Marshall, que en ningún momento fueron permitidos que vinieran a la Argentina, porque la Argentina es un país bloqueado, podríamos decir, desde 1948-49. Digo, pero esto es como desafío. Entonces, digo, y ahí avanzo hacia la... Digo, 1980, se empieza a abrir, esto que empezamos a hablar de el momento de la crisis del 80, al 2000, la crisis de la URSS, que no es de salto sino de degregación, el desarrollo de la Unión Europea a partir del 91-93, algo que viene del 57, es decir, viene de 1870, en 1957 arranca nuevamente, toma forma como la Alianza del Acero y el Carbón, en 1967-73 le plantea la retribución en oro a la deuda en dólar de Estados Unidos con Francia y Alemania, y Estados Unidos decide la ruptura del patrón oro, es decir, no le paga, y a partir de 1991-93 se plantea como Unión Europea nuevamente y como actor, que termina consolidándose en el 2010 como Unión Europea, es decir, crece en grados de consolidación, ¿no? Y por supuesto el desarrollo del unipolarismo unilateral angloamericano, que es eso que tenemos, digamos, que uno dice, bueno, esto está centrado, estamos hablando de Washington, estamos hablando del complejo industrial militar, estamos hablando del Pentágono, del Comando Sur en el caso nuestro, ¿no? De la DEA y las nuevas formas de construcción de poder a partir de formas militares irregulares, como es, por ejemplo, las maras, ¿no? Para pensarla en lo que devinieron las maras en términos como auxiliares del Pentágono. Entonces, pero cuando yo inicio el periodo del 2000 al 2014, y digo el 2000 porque en el 99 tengo de nuevo abierto la ley Glass-Steagall. ¿Qué quiere decir? Lo que fue el conflicto del 29 que se resuelve en el 44, a partir del 99, nuevamente al interior de Estados Unidos, yo tengo la derogación de una ley que abre una escena, digamos, una situación que ya teníamos en el 29-30, es decir, la posibilidad del desarrollo en extensión y en profundidad de lo que se llaman las redes financieras globales, es decir, las bancas de inversión, es decir, los fondos financieros de inversión global, es decir, las formas financieras no reguladas, con asientos en paraísos fiscales como Londres o Delaware, porque cuando hablamos de paraísos fiscales nosotros pensamos en las Bahamas, en Piratas del Caribe, ¿no? Algún lugar de donde haga sol y uno toma. Los paraísos fiscales, el 70% del mundo del paraíso fiscal es Londres. Por lo tanto, con solo Londres explicamos el concepto de paraíso fiscal. Digo, porque si no lo buscamos en otro lado. Entonces, pero lo que nosotros empezamos a tener a partir de ese momento es un jugador que se desprende del núcleo angloamericano unipolar, con centro en Estados Unidos, que empieza a radicarse y a construir su arquitectura de poder de manera global
y nuevamente empieza a entrarle y a la definición de esa territorialidad a partir de las ciudades, es decir, de las cities financieras, no de las ciudades puertos mercantiles, como entre 1650 y 1800, sino de las cities financieras, no pasando por el gobierno, sino pasando por el Banco Central, que es el núcleo institucional de la city financiera. La autonomía del Banco Central respecto de los gobiernos es una tesis, pero particularmente con una fuerte radicación en China, pero no en la China cercana a Pekín, sino en la China cercana a Hong Kong y a Shanghái. Y empieza a desplegarse al interior de los países esta tensión entre históricos actores que desarrollaban la periferia. Digo esto porque a partir del 2010-2012 nosotros asistimos a un concepto nuevo que se llama el de país emergente, que no tiene nada que ver con el de país dependiente, ni del país semicolonial, ni con el país periférico. Es un concepto propio del globalismo financiero que construye por poder de otro modo y que además necesita que el poder que se asienta en el Estado-nación de país central, es decir, en el Estado continental de país central, con esa periferia multinacional, entre en crisis, es decir, debilitarla. Entonces, digo esto porque a partir de, uno diría, de hace 8 años, el tema de los BRICS empieza a caminar. Pero particularmente, lo que empieza a tener, digamos, uno podría decir, el 16 de julio del 2014, nosotros tenemos el planteo, en términos como BRICS multipolar, porque ya está en palabras concretas, de una nueva arquitectura económica, financiera, para adelante. ¿Cómo construye poder el nuevo actor que se plantea desafiando al unipolarismo financiero unilateral con centro en el Pentágono, en Washington? Se lo plantea a partir de el desarrollo de una arquitectura de carácter global, red de ciudades financieras globales. Esa es la nueva forma de Estado. ¿Es una forma de Estado continental industrial? Yo no creo que sea. ¿Es uno de los modos del universalismo financiero? Como propuesta, la propuesta del Estado multipolar, que justamente no tiene carácter financiero, no puede tenerlo porque en ese terreno no tiene poder. El Estado multipolar, ¿cómo se plantea? Como una red de bloques, estados continentales de poder. ¿Es posible pensar la UNASUR por fuera, en relación al oponente? ¿No? Yo tengo un oponente acá, que es el viejo Estado continental trilateral con sede en el Pentágono y en Washington, que su arquitectura es laica, como la Unión Europea les necesaria, y el otro, la otra parte, digamos, en el mundo financiero, esta red financiera global centrada en la city financiera y a partir de ahí desarrollando un modelo que es propio, por ejemplo, desde Hong Kong desarrollando Shanghái y las 4 provincias, que es un centro industrial donde el 70% de las exportaciones se explican por las transnacionales, no por el Estado chino. Pero sucede eso ahí, en la India, sucede en Sudáfrica, sucede en Brasil, es decir, la misma descripción es válida para Argentina, donde la nueva empresa económica
industrial, digamos, dominante, es la plataforma global de ensamble de piezas que se fabrican de manera global con carácter hiperespecializado, de tal manera que la pieza que vos fabricas no tenés otra que vendérmela a mí para que yo la ensamble. Porque en realidad vos sos un proveedor, como lo explica la escuela regulacionista francesa, así en el caso, la pieza que vos fabricás, la fabricás como proveedor mío, en una relación donde en realidad el carácter empresario de lo que vos haces tiene un grado muy bajo. Por eso es considerado casi el concepto de establecimiento, no de empresa, porque el grado de libertad que tiene ese establecimiento es bajísimo. De hecho, en los estudios que hay, dice, las redes del toyotismo, porque acá está el reemplazo del fordismo por el toyotismo, y del fordismo tardío y del postfordismo, el toyotismo tiene 20 líneas de proveedores por magnitud de los proveedores, que explican el 80% o el 85% de la estructura industrial que después se ensambla en una unidad de ensamble que ya no explica más que el 15% menos. Sí, y es una unidad de ensamble y una unidad de conducción estratégica. Digo, el 80-85% son proveedores informales, es decir, formalmente no reconocidos como parte. Esas plataformas de ensamble recorren particularmente el mundo emergente y le dan carácter desde el punto de vista de ellos a eso que llaman el mundo emergente, que nosotros no le podemos llamar mundo emergente. Entonces, me pregunto, y siguiendo, ¿qué historia, qué momento histórico, social, estratégico formó no solamente a Perón, sino a aquellos que fueron parte de ese momento y de esa época, que conformaron también los debates y los desafíos? Lo que pasa que normalmente el debate estratégico para los oficiales de Fuerzas Armadas y los que están en la escuela de guerra y la escuela superior de guerra es obligatorio. Y para el resto de la población, más en un momento en que el concepto del pueblo en armas, la nación en armas, es más vigente que nunca. Ahora, después hay que discutir de qué armas hay que estar armado. Porque seguramente primero habría que estar armado de un muy buen plan estratégico, y de un proyecto estratégico y pensamiento estratégico. Digo, en ese sentido, yo me atrevía, después de haber tratado de recorrer el momento 1895-1974, plantear los desafíos de nuestra época y de nuestro cambio de época y civilizatorio al modo en que los asumió Perón, o la época misma lo asumió en ese diálogo. Porque, digo, incluso para entender cuáles son los escenarios de oportunidad histórica en términos de resolución de eso, de salir de la condición de periferia. Porque también al interior de lo que se llama el esquema multipolar hay un debate acerca de cómo debe ser eso para que sea. Es decir, y por lo tanto cómo nos debemos conducir nosotros y conducir ese proceso. Agradezco la atención y espero haber estado a la altura de los compañeros que están aquí presentes.